identidad, lucha, batalla. Bienvenido, gobernador, bienvenidos a toda esta transmisión del Consejo Nacional de la Comunicación, conectado con todos los medios alternativos y comunitarios, más de 500 medios alternativos y comunitarios de toda Venezuela, que están en este momento con esta señal para que el pueblo de Venezuela se vaya enterando paso a paso de lo que va sucediendo en este Congreso, que es inédito por todos los logros que ya se tienen, por los frutos que ya tienen de este Congreso, y además porque es el primero sin la presencia física del comandante, pero en donde se ve pues desplegado su legado de una manera impresionante, su expectativa, su experiencia hasta ahora también como vicepresidente del partido. Bueno, saludos a todos los medios alternativos que son también parte del legado de Chávez, ¿no? En primer lugar, este tercer Congreso ha fortalecido todo lo que significa la batalla de ideas para consolidar la vía venezolana hacia el socialismo bolivariano. Esa es la premisa fundamental. El tercer Congreso nos ha permitido nutrir el debate de las propuestas venidas desde las bases del PSUV, así como los distintos cuadros del partido que ejercen funciones de gobierno. Nosotros habíamos augurado de que iba a ser un Congreso admirable, aún con la ausencia dolorosa del comandante supremo Hugo Chávez, pero también el presidente Nicolás Maduro, el presidente del partido, lanzó una frase, dijo, no solamente admirable, sino inolvidable. Y ha de ser así, va a ser inolvidable. En verdad nos hemos quedado impresionados del nivel de conciencia política en primer lugar, de debate, de críticas, de autocríticas, de reflexiones, de aportes. Han surgido un cúmulo de ideas para fortalecer en el campo ideológico el rol del partido, para contribuir a la batalla de ideas en el ámbito internacional. Y además, finalmente, creo que uno de los elementos centrales, el partido, como vanguardia en la construcción del modelo socialista. Son tres ideas centrales que se han venido construyendo al calor del debate estos días, estas jornadas de trabajo. Se han propuesto un número importante valga la redundancia, de propuestas que apuntan hacia la consolidación de una estructura política capaz de tener conciencia del momento y del desafío histórico. Nosotros hemos lanzado muchas ideas desde la región centro-occidental. Una de ellas tiene que ver con el tema del poder, la vocación de poder, ¿no? Hemos dicho que así como el sujeto político del marxismo lo era la clase obrera, el sujeto político de la doctrina chavista es el poder popular. Ahora, el poder popular, y se antepone al poder popular la palabra poder. Poder popular, poder del pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos planteado de que hoy el pueblo es el que ejerce el gobierno. El pueblo es gobierno. Ahora, nosotros tenemos que tener conciencia de ello, del momento histórico, y además profundizar el debate en torno a la importancia de preservar el poder para transformar la realidad. No el poder para enriquecerse, ni mucho menos el poder para las élites. Es el poder para transformar y contribuir a la construcción de un modelo mucho más equitativo, mucho más justo, mucho más igual. Entonces es un tema de debate interesante, así como ha surgido también decretar como doctrina política el pensamiento chavista, ¿no? El pensamiento chavista que además cohesiona, unifica todas las corrientes históricas de lucha, desde la resistencia indígena, ¿no?, hasta la gesta independentista, los pensamientos progresistas, el pensamiento universal marxista, ¿no?, y hasta desembocar los pensamientos de la historia contemporánea reciente, las primeras expresiones
de gobiernos populares y nacionalistas, como fue el de Cipriano Castro a comienzos del siglo XX, derrocado por la dictadura de Gómez. O sea, sumar a esa doctrina, a la doctrina chavista, como una raíz que inspira el proceso ideológico y político de la revolución bolivariana. Y creo que ha sido casi que un consenso de toda la mesa, ¿no? Y además fue sorprendente porque no fue un tema que veníamos preestablecido, sino que ha surgido del debate desde las VC y desde ahí lo han venido planteando en esos términos, ¿no? Y además nosotros tenemos que retomar las dos raíces que el comandante Chávez lanzó en el segundo congreso: la doctrina sucrense, rescatar Sucre, sobre todo su pensamiento universal, su estrategia geomilitar, el humanismo, correcto, y por supuesto Miranda, ¿no? El pensamiento mirandino. Creo que ahí están estas cuatro raíces que ya hoy tenemos, sumadas a estas dos que debemos incluir, y nosotros consideramos oportuno el momento histórico, ahora cuando estos tiempos demandan lealtades con la revolución, lealtades con el pueblo, lealtades con el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Reivindicar en la historia el pensamiento de uno de los hombres que le fue más leal a Bolívar, me refiero a Rafael Urdaneta. Entonces sería la séptima raíz, ¿no? Que es un aporte del debate que estamos nosotros anunciando. Correcto. Y además Rafael Urdaneta, quien lee la vida de Rafael Urdaneta y su papel en la gesta independentista es extraordinario, y fue uno de los hombres que más, que más defendió la postura de Bolívar en torno a la construcción de la Colombia la Grande. Entonces ahí creo que están 7 raíces claras, ¿no? Que pudiesen ser el referente histórico, correcto, moral, político de este proceso que hoy estamos liderando aquí en Venezuela. Y la sorpresa, quizás no sea una sorpresa, más bien la gratitud de seguir siendo nosotros un referente en el concierto internacional. La presencia ayer de los mandatarios, yo tuve la oportunidad de compartir con el presidente Zelaya y él nos dio una expresión bien bonita que quisiera compartir con todos los medios alternativos. Él dijo: el comandante Chávez ya es un patrimonio del pensamiento revolucionario universal. O sea, que cualquier revolucionario del siglo XXI debe irse a hurgar, leer, investigar todo el pensamiento y la corriente del chavismo en Venezuela. Él estuvo hace poco en Vietnam y le impresionó mucho que ya en las escuelas de formación, y ahí aterrizamos en la pregunta, las escuelas de formación en Vietnam ya tienen una cátedra del pensamiento de Chávez. Es un tema que nosotros no sabíamos, y se lo comenté al presidente Maduro, y nos impresionó aquello, ¿no? Y ahora China, la escuela de formación de cuadros en China, del Partido Comunista Chino, también incorporó una cátedra de formación y un doctorado a nivel de doctorado, el pensamiento de Chávez. O sea, y por eso Zelaya decía, ya es un patrimonio del pensamiento revolucionario universal. Entonces, y fíjate, entonces, con más razón y con más fuerza, nosotros tenemos que insistir en el tema de la formación política, ideológica, el sistema, un sistema que permita formar, primero, conciencia de poder,
¿verdad? Y segundo, los cuadros que van a ejercer ese poder en función del pueblo. Creo que ahí está la fórmula que debemos nosotros desarrollar, pero este Congreso evidentemente ha allanado el camino para que nosotros maduremos más y asumamos con mayor responsabilidad el tema de la formación. Creo que es un clamor unánime. Bueno, lo dije recientemente en una entrevista que me hicieron en un canal privado. Si alguna bendición tengo en mi vida, en lo personal, y alguna dicha, es haber sido parte del equipo de gobierno del comandante Chávez, ¿no? Eso en verdad es una satisfacción, es un honor, un privilegio que el destino y la vida nos ha dado. Ciertamente yo tuve una relación con el presidente Nicolás, pero con el presidente Maduro también, desde hace años, sí, desde hace años, con el presidente Chávez. Desde que antes que ganamos la federación, ahí está Carlos León, ustedes lo acaban de entrevistar, ¿no? Nosotros, Carlos también es fundador de la Juventud del MBR, yo hace poco lo comenté. En Mérida tuvo la génesis el primer movimiento bolivariano de la juventud. Carlos era uno de los líderes, Hugo Cabeza, fueron parte de nuestros jefes políticos allá. Y de ahí comenzó entonces la estructura nacional del partido. Esa estructura del partido, del MBR, logró a la posteridad la conquista de espacios dentro de la universidad, ¿no? La lucha universitaria donde nosotros tuvimos, digamos, la mayor participación directa, difícil, sí. Luego de concluido ese periodo, el presidente Chávez me da una tarea junto con el compañero Hugo Cabeza en lo que era antes la UNIDEX, ¿no? La misión de identidad, yo fui jefe de la misión de identidad, sí, la misión de identidad tuve el honor de dirigir, imagínate, ¿no? Y no solamente eso, sino la misión de identidad surge un poco para que hagamos historia, ¿no? Surge al calor del llamado de la derecha a referéndum revocatorio. Y uno de los elementos que alertó el comandante Fidel, a quien agradecemos y saludamos, a ese gran gigante de América, a nuestro padre eterno, Fidel Castro Ruz, ¿no? Fidel Castro, que ese sí es un farol del continente, ¿no? El comandante Fidel llama a Chávez un día y le dice: tú vas a ir a un referéndum, averigua. Y empezamos a indagar y empezamos a averiguar. Y nosotros hacíamos un promedio de 20.000 cédulas por mes, en lo que era antes la UNIDEX. Eso evidentemente generó mesas de trabajo con el comandante Fidel, su equipo, y logramos lanzar la misión de identidad 77 días antes de las elecciones. Por eso se llamó el P77, me acuerdo yo, en razón a los días que faltaban para el referéndum de agosto. Y logramos cedular 5 millones de personas en 77 días. Y de ellos, 1,5 millones fueron nuevos electores, que fue la diferencia con que ganamos 1.800.000 votos. O sea, funcionó. Fue una de las misiones, sí, Fidel. Bueno, de ahí el presidente Chávez nos da otra tarea, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida. De luego duró poco porque me llamó a ser viceministro 2 años y a los 33 años asumo esa gran responsabilidad. Fui su último ministro del Interior. Duré al lado de él 4 años como ministro, bueno, aunque ya desde la UNIDEX ya tenía contacto permanente con él. Fue un maestro, un padre,